Bueno, vamos a dar comienzo al quinto Ateneo del CASI. Le damos la bienvenida a los colegas que puedan estar conectados online y les invitamos a que envíen sus preguntas vía chat, que las vamos a leer. El programa de hoy vamos a ver en primer lugar un caso y una presentación sobre angioplastia infrapatelar y de arterias de pie, que va a estar a cargo de la doctora Ana Mollón. Ana es cardióloga intervencionista del Sanatorio Finoquieto y del Hospital Posadas y es una experta sobre el tema de miembros inferiores. Y también, como un favor, le vamos a pedir que nos actualice acerca del registro Radami para que nos cuentes de qué se trata, a ver si alguno de los presentes se quiere sumar, va a ser más que bienvenido. Y también va a estar el doctor Dini, que ya lo tuvimos en la otra clase, que también es un experto en miembros inferiores, para que forme un panel con preguntas y comentarios. Y la segunda parte del Ateneo va a estar el señor Rubén Presas, de la empresa Medtronic, que nos va a hablar sobre la aterectomía direccional para la revascularización en miembros inferiores, que es un método novedoso que va a entrar próximamente al país. Luego tenemos el lunch, también por el auspicio Medtronic, así que a las 14:30, luego del lunch, vamos a retomar la actividad habitual. Muchas gracias, Ana. Gracias, buenos días. Bueno, la idea era traer un caso, ya que no teníamos de aterótomos todavía, traer un caso, digamos, de lo nuevo que estamos haciendo en miembros inferiores y sobre todo ver un poco de angioplastia de arterias del pie. Este es un paciente de 48 años, masculino, diabético, hipertenso, dislipémico, antecedentes de una angioplastia tibial anterior en la pierna derecha de 1 año de evolución, tuvo una amputación menor del segundo dedo del pie y vuelve a la consulta o nos lo presentan en el servicio de hemodinamia por una úlcera traumática por fricción con el zapato en el tercer dedo del pie, de la categoría 5 de la clasificación de Rutherford. Tiene un Doppler que mostraba oclusión distal de los 3 vasos infrapatelares y con un AVIC, un índice tobillo-brazo crítico de 0,4. El diagnóstico, la arteriografía, que es bastante típico en pacientes diabéticos, es todo lo suprapatelar estaba sano. Y a nivel infrapatelar, como les marqué ahí, tenía lesiones severas en tándem en el tercio medio distal de la tibial anterior y se ocluye distalmente, está permeable la arteria pedia y está ocluida la arteria peronea y la porción distal de la tibial anterior. El arco plantar, como ven ahí, se llena pero tenuemente, parece tener lesiones difusas severas. Acá, para hacer angioplastias del pie, por lo menos lo que me pasó a mí desde que empecé a interesarme en esto, es que me tuve que aprender la anatomía de las arterias del pie y empezar a hacer un buen diagnóstico de las arterias del pie. Para poder hacer una buena angioplastia uno tiene que tener buenas imágenes en 2 proyecciones. Una es la anteroposterior para ver sobre todo el arco plantar. Acá. Sí, pero acá anda, acá anda. No lo había marcado. Ahí llega. Acá para que vean lo incompleto que está el arco plantar. Ven que tiene la arteria pedia que se llena por colaterales y está bastante discontinuado. La plantar casi no se ve y es bastante insuficiente la circulación en el pie, que se llena mayormente por colaterales. Cuando nosotros planteamos en estos pacientes hacer un tratamiento, la primera línea de elección es el endovascular, porque ha demostrado tener buenos resultados y con una mejoría clínica. Lo que tienen que pensar en estos pacientes es que el objetivo es la curación de las úlceras y el salvataje, evitar la amputación. Un concepto que en general lo tenemos en cuenta, pero no siempre lo seguimos porque muchas veces no es posible, es seguir el concepto de angiosoma,
que ha dado buenos resultados clínicos y ahora les muestro cómo está dividido, nos sirve para montar una estrategia de revascularización. Es decir, el segmento o el territorio que está afectado en el pie o la úlcera en el sector que está revascularizada por una de las arterias infrapatelares. Esto es una idea personal, pero yo creo que el único sector en que es súper necesario recanalizar según el territorio es las úlceras a nivel del talón, porque el territorio es casi exclusivo de la tibial posterior. En el resto, si uno no puede ir directo y puede revascularizar el resto de las arterias, en general logra una curación de las heridas, por ahí en un tiempo más prolongado, pero es exitoso. Si la úlcera es en el talón y uno no tiene chance de recanalizar la tibial posterior o la plantar común en ese territorio, es raro que evolucione bien. Bueno, esto es un poco lo que les dije. Para revascularizar este territorio uno tiene que reestudiar o volver a estudiar las arterias del pie para tenerlas en mente y saber por dónde va. A grandes rasgos es una anastomosis de la circulación anterior y posterior. La tibial anterior, como todos saben, se continúa con la pedia y la tibial posterior da un tramo que es una plantar común y se divide en plantar lateral y plantar medial. La peronea da dos ramas, una por encima del tobillo, una anterior y una posterior. Y tanto la pedia como la plantar se conectan por ramos comunicantes formando el arco plantar. Y del arco plantar salen las ramas hacia los dedos, las ramas digitales. Por lo tanto, cuando uno tiene lesiones en los dedos y no tiene un buen arco plantar, en general la evolución, si uno no recupera el arco plantar, puede ser mucho más lenta o a veces inútil. Cuando uno se plantea en estos pacientes hacer este tipo de angioplastias, tiene que planificarla muy bien. Y tiene que tener en cuenta los accesos que va a usar y la estrategia que va a usar. El acceso más frecuente que utilizamos es el anterógrado ipsilateral. A veces se usa, según casos particulares, si uno necesita mayor empuje, el acceso anterógrado de las tibiales o de las popliteas. La poplitea se ha dejado de usar bastante porque hay que dar vuelta al paciente y con eco el acceso a las tibiales es bastante factible. Y los accesos retrógrados son los distales, que pueden ser digitales o de la arteria plantar. Yo en estos no tenía experiencia, pero se hacen. Cuando uno plantea qué revascularización le va a hacer, las dos más usuales son la intraluminal, que es la que uno siempre tiende a querer utilizar, o la subintimal. La intraluminal es más para estenosis, para oclusiones cortas, o cuando uno tiene que tratar bifurcaciones, tiene que tratar de intentar la intraluminal lo más posible. Para eso se necesitan cuerdas dedicadas o cuerdas de oclusiones totales. Una, o por lo menos la que a mí más me gustan para esto, es la PT2 o la Pilot. Microcatéteres y balones de over the wire para oclusiones totales que permiten el testeo de la luz del vaso. Y la recanalización subintimal, que es la que usamos en la mayoría de estos casos porque suelen ser oclusiones totales largas y con bastante calcio muchas veces, es cuerdas de bastante soporte. Las 18 no es la que más utilizamos acá porque todo el sistema nuestro es de 0,14, pero están entrando este tipo de materiales y en oclusiones largas y muy crónicas son bastante útiles. Bueno, lo mismo, microcatéteres y balones de over the wire. Lo que permite tanto el microcatéter como los balones over the wire es testear cuando uno va por vía subintimal que reentró a la verdadera luz. Para lo que pensamos en este paciente era revascularizar la tibial anterior. Como primera estrategia era endoluminal, porque este tenía una angioplastia previa y en general la posibilidad de endoluminal es mayor. Hacer el loop plantar para mejorarle la calidad del estado de las arterias del pie y la recanalización de la, perdón, ahí me equivoqué, de la arteria tibial posterior, tanto con técnica, con entrada anterógrado o retrógrado, pero lo más probable es que fuera subintimal, pero una oclusión larga.
Para eso los materiales, para mí esto lo planteo y lo destaco porque planificar y tener los materiales en estos casos es lo que asegura tener éxito, ¿no?, en este tipo de angioplastias. Lo que usamos fue un introductor Safe French, el acceso fue anterógrado, un catéter hidrofílico vertebral para ir subintimal si necesitamos y para tener un poco de soporte. Cuerdas largas, en general tenemos que contar con cuerdas de 300 o prolongación, usamos una Pilot que era de 180. Un error que tuvimos acá era que pensamos que tenía extensión y no la teníamos disponible, así que hubo que hacer una maniobra para mantener la cuerda en el lugar. Una cuerda de intercambio en este caso y los balones periféricos. A mí el balón cónico largo de 210 es uno de mis preferidos porque uno hace una insuflación y trata en general toda la arteria y evita mucho las disecciones con estos elementos. Y un catéter un poco más corto, de 150, para no ir con el 3.0 a nivel del pie. Y en este caso necesitamos un balón coronario para la oclusión de la tibial posterior de una longitud mucho más chica y un diámetro más chico. Acá, estas son todas fotos, creo. Sí, lo que hicimos fue ir a la tibial anterior con un catéter de soporte y bajar, pudimos ir endoluminal en todo y bajamos la cuerda regalia, que es una cuerda periférica que tiene bastante soporte hasta la pedia. Acá hicimos el testeo, que es lo que está en la foto también, a través del balón para asegurarnos que estuviéramos en la verdadera luz. Acá se ve parte del arco plantar. Estábamos seguros que estábamos en verdadera luz, así que ahí hicimos con el balón que les conté, que es el balón largo cónico, la angioplastia lateral anterior. Este es el resultado. Habíamos hecho solo una parte, todavía faltaba la oclusión de la tibial posterior y parte del arco plantar. Acá también lo que les puse es para que tengan en cuenta que hay que tener presente la anatomía para saber cómo uno va con la cuerda. Uno la tiene que tener mentalmente incorporada a la anatomía para saber si va por el lugar adecuado. Acá lo que hicimos es ir a través de la pedia, arco plantar, plantar lateral, y con esta imagen uno se asegura que está en la verdadera luz porque la cuerda dobló hacia la plantar medial. La estrategia acá era ver si podíamos ir desde el arco plantar, recanalizar la tibial posterior. No pudimos. La cuerda nos llegó hasta ahí, así que lo que hicimos es ir desde arriba, en forma anterógrado, recanalizar la tibial posterior, catéter hidrofílico, la cuerda Pilot, que es una cuerda de oclusiones totales. Acá tuvimos el problema de que no teníamos la extensión, así que cuando logramos pasar, no podíamos retirar el catéter, y la maniobra fue con una jeringa chica de 5 milímetros, ir inyectando solución fisiológica. La cuerda, porque son arterias chiquitas y no tenía demasiado no era muy hidrofílica, o en este sector se quedó trabada, no avanzó. Eso nos permitió sacar el catéter sin que se mueva la cuerda. La dificultad que teníamos acá era que el catéter largo no nos pasaba, así que tuvimos que usar el catéter coronario de un diámetro muy chiquito y corto, que eso nos permitió avanzarlo. Y una vez que logramos pasar, avanzamos el balón cónico. Acá fue el intercambio con la cuerda. Una vez que pasamos el balón cónico, cambiamos una cuerda de 300. De 300 ya habíamos completado el arco plantar. Lo que teníamos que hacer es pasar la cuerda hacia el territorio de la pedia para poder dilatarlo. Esta es la dilatación del arco plantar con un balón 2.5 por 150. Son balones periféricos. Los balones periféricos y largos ahorran mucho tiempo y mejoran mucho el resultado, evitan mucho la disección. Este es parte del resultado final. Lo puse en negativo para que se vea un poco mejor, y acá lo que logramos es la permeabilidad del arco.
esta es la arteria lateral, esta es el arco plantar, la pedia y esta es una ramita dorsal. Esta es la imagen en AP que nos asegura que tenemos un arco competente. Y acá pueden ver, le falta el segundo dedo, pero las arterias digitales se ven perfecto. Este es el resultado final en oblicua, que son las dos mismas proyecciones que uno tiene que hacer cuando hace el diagnóstico y cuando ve el resultado final. Acá tienen el arco permeable, a ver si lo saco se ve mejor, la plantar lateral y la media permeables y las arterias interdigitales permeables. El paciente se fue con tratamiento médico. En estos pacientes mantenemos 3 meses de clopidogrel. Tenemos un seguimiento con la médica que es una cirujana plástica. Este es un paciente del Sanatorio Finoquieto que hace heridas y se sigue por consultorio cardiológico y vascular. A los 3 meses tenía pulso en la tibial anterior en la pedia, había curado totalmente la herida y una AVI de 1,2. Muchas gracias. Bueno, Ángeles Videla Lynch, también experta. ¿Te querés hacer alguna pregunta, comentario? Bueno, hola a todos. Yo soy del Cruce y gracias a Andrés Dini que nos hemos conocido. Lo real es que son pacientes complejos y que como recomendación para todos hay que empezar. Nosotros empezamos en el Hospital del Cruce simplemente porque los pacientes que eran derivados eran ya derivados, ya amputados, muchas veces del otro miembro y con pies de altísimo riesgo. Y lamentablemente, aunque uno es genial trabajar con material dedicado para periféricos, eso lo fuimos viendo con el tiempo, y también como hospital darnos cuenta que son, digamos, pacientes de alta complejidad. El hospital donde yo trabajo funciona por derivaciones, entonces no tengo cirujano vascular, no tengo diabetólogos que quieran seguir los pacientes. Sí pudimos armar un equipo justamente de pie diabético con una cirujana plástica, que es lo que nos dio el hincapié. Creo que lo que contó Ana, creo que sí, nos hemos cruzado. Primero es un poco la estrategia, cómo definirlo. Revascularizar troncos principales, si uno no tiene salida a nivel del pie, tanto arco plantar como inflow, no tiene mucho sentido, y eso lo fuimos viendo nosotros también en nuestras prácticas. Con material coronario inicialmente se pueden hacer grandes cosas. Como les digo, es bueno conocer qué material tenemos disponible. El caso que mostraron es muy lindo. A veces no siempre uno se frustra muchas veces al principio cuando no puede recanalizar justamente, digamos, a nivel del pie arcoplantar. Yo personalmente he tenido, por ejemplo, una embolia distal, que creo que los mostré el año pasado en una clase, y tratando de recuperar con un baloncito y haciendo un Fogarty, digamos, endovascular, y con eso el pie fue salvado y el chico anda muy bien, un chico de 37 años. Entonces, lo primero, creo que lo más importante es planificar estrategias, ¿sí? Materiales que puedan tener, si es dedicados idealmente, materiales largos. Yo personalmente, a veces vos por ahí no lo nombraste, pero a veces no cuento con tantos catéteres hidrofílicos, entonces un sistema que yo uso son los famosos introductores largos de filtros, como vaina larga y para punción anterógrada, los coloco en poplite, entonces ya tengo por lo menos un sistema que me da más soporte para oclusiones totales, y sobre eso trabajo con microcatéteres, balones over the wire, lo mismo que contó la doctora. Por ahí son cosas que uno implementa de otro tipo de materiales acordes, y eso a mí me ha dado bastante soporte. Siempre tengan en cuenta que para tratar infrapatelar y pie, idealmente es anterógrada, crossover cuando tenemos lesiones complejas de femoral común en múltiples territorios tenemos que hacer, pero sepan que con materiales no llegamos, sobre todo a proteger pie. Así que son estrategias que tienen que pensar, hay que hacerlo en 2 tiempos. Yo he tenido casos, he tenido que recanalizar femoral incluso común, pero superficial, con oclusiones totales, y en un segundo tiempo hacer infrapatelar con punción anterógrada, como para poder recanalizar infrapatelar y arcoplantar también. Así que creo que el caso es muy lindo. El tema de, sepan, también les puedo decir con experiencia personal, a veces uno, en la Argentina trabajamos con material reesterilizado y todos lo sabemos, los tiempos de una angioplastia periférica uno los va mejorando con el tiempo, pero inicialmente son bastante prolongados.
Entonces, hagan dosis completas de heparina porque la tasa de embolia distal y de formación de trombo en el material restringizado es muy alta, más de lo que uno ve en coronario, por los tiempos y por el tipo de lesiones complejas que se tiene. O sea, es una recomendación que les puedo. A veces uno no hace realmente dosis peso de heparina, minimiza y no es lo correcto. Igual que en coronario, digamos. Eso por ahí sería lo que les puedo transmitir al resto. El caso es interesante, ¿no? También yo creo que antes al pie no le dábamos bolilla, hasta hace muy poco, y me parece que parte de esos pacientes que a pesar de tener una angioplastia exitosa en lo infrapatelar o en las tibiales, y la evolución no era buena, muchas veces tenía que ver porque no le dábamos bolilla al pie y el runoff por ahí uno no lo consideraba tanto y no lo teníamos en el cerebro hacer angioplastia. Por lo menos a mí me pasó eso, hacer la angioplastia al pie, eso no lo teníamos en mente. Y esto me parece que hay que empezarlo a incorporar. Lleva mucho material la angioplastia periférica. Es cierto, yo también trabajo en hospital público y muchas veces uno se arregla con lo que hay y a veces se frustra porque no lo puede hacer porque no tiene los materiales o intenta hacerlo y a veces puede con lo que tiene y otras veces no. Pero creo que también es responsabilidad un poco de los que hacemos esto reivindicar un poco la angioplastia periférica para que los valores que necesita esta angioplastia sean reales, porque muchas veces terminan siendo porque hacíamos angioplastia con materiales coronarios y usábamos lo que quedaba y justamente para esto no hay que usar lo que queda, sino usar lo más dedicado posible. Creo que eso también debería ser un cambio que nos lo tenemos que plantear. Pero bueno, esto es para yo creo que también nos tuvimos que resetear un poco en las angioplastias periféricas con todo lo nuevo que apareció, desde los balones con droga para lo suprapatelar, hasta esto del pie, que es aprenderse la anatomía. Yo me la tuve que poner a estudiar para hacerlo, porque uno cuando hace coronario y la cuerda se le va a la diagonal y quiere la D, se da cuenta de estar en la diagonal sin ni siquiera testear con contraste. Esto, para los que hacen esto, es igual y nosotros lo tenemos que incorporar para que sea así. Pero bueno, es una alternativa que creo que está bueno empezarlo. El miembro inferior siempre es el relegado en la sala de hemodinamia. Desde que haces la arteriografía tenés el material más castigado y los tiempos de sala y todo lo demás. Desde la angiografía diagnóstica, que siempre usás el catéter, usa total es un periférico. Las cuerdas hidrofílicas. Y las cuerdas hidrofílicas que no son hidrofílicas y todo lo demás. Y por ahí, como dice Ángeles y también Ana, uno reduce los tiempos cuando contás con material dedicado, es espectacular. Y otra cosa que lo mencionabas, Ana, vos, cuando uno va a hacer una angioplastia, sobre todo en territorio infrapopliteo y más si te vas a meter en el pie, hay que pensar, todo lo que necesitas lo tenés que tener y lo que pudiera llegar a necesitar también lo tenés que tener ahí en la sala, porque después vos llevas un montón de tiempo en la sala y le pedís al enfermero o al técnico que te acerque y lo van a buscar y vos estás ahí, te consume la ansiedad. Entonces hay que tener todo ahí a mano y está bueno participar al resto del personal que nos ayuda en la sala de qué es lo que vas a hacer, qué material puedes llegar a usar, qué puedes llegar a necesitar, porque también los involucras y entonces ellos participan activamente del procedimiento, si bien no están manualmente metidos ahí en la mesa. Con respecto al introductor que vos decías, está bueno. Una cosa que sirve a veces es ponerle un lavado presurizado gota a gota, que te ayuda mucho, porque a veces, sobre todo con la 014, la válvula hemostática se queda abierta y pierde sangre por ahí. Si tienen la chance, un catéter muy lindo es el de Terumo, el Destination, que viene con una llave hemostática como el de las coronarias, una llave I, que es mejor. Pero igual, sí, siempre con catéter, con introductor, usar lavado y lo mismo cuando uno empieza a meter sistemas triaxiales con microcatéter y todo, está bueno usar el lavado, te tranquiliza y además de la dosis de heparina que uno hace, ¿no? Otra cosa que a mí me costó incorporarla, pero que también te la da la experiencia, es que rotar a los accesos distales
no empeñarse en hacerlo por anterógrado cuando no se puede, intentar distal, y también eso disminuye mucho los tiempos. Y uno lo tiene que tener incorporado mucho antes que no cuando se le acabaron todas las opciones, porque a veces es más difícil recanalizarlo. Pero la opción del acceso distal tiene que ser algo que uno tiene que tener presente en la sala como opción. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Juan Pablo Zimmerman, charlamos en la época contemporánea con Ana. Charlamos recién, también me estoy metiendo un poco en lo periférico. La verdad que los entusiasmo un poco a los chicos que están haciendo de todo, pero que se metan un poco en lo periférico, aunque no nos conviene mucho los que queremos hacer esto, pero que realmente es interesante y hay un techo altísimo todavía para dedicarse a lo que es vascular periférico. Me parece que a diferencia de lo coronariano, que si bien se ha avanzado muchísimo, se sigue avanzando, pero me parece que ya hay mucho ganado. En cambio, en lo que es la parte periférica, no sé, hemos llegado a un 30, 40% como muchísimo. Quedan en cuanto a materiales, en cuanto a técnicas, en cuanto a accesos, mucho para hacer. Y después, realmente, el poder ayudar a un paciente que puede llegar a ir a amputación, aunque a veces se minimiza, es súper importante. El paciente, o sea, la verdad que es muy considerado y el cuidar ese pie es algo que formamos un equipo. No, hablamos a veces que te roban un poco los pacientes, los que son o traumatólogos, hacen otra cosa, terminan siendo amputólogos, ¿no? La verdad que no sirve. Y tener a alguien referente que nos pueda referenciar a este paciente o nosotros pueda referenciárselo a este también. Así que creo que, bueno, ahora después nos mostraron también de Medtronic, pero se ha visto, estuve un poco afuera, y Ana también por ahí, hay mucho material tratando de ayudarnos a nosotros que está dedicado al tratamiento de los accesos, que ya está haciendo mucho acceso retrógrado, o sea, de nivel infrapatelar, y a nivel popliteo ya los pacientes, por lo que yo estuve mirando, no se dan más vuelta, sino que se le ponen, como es frog leg, directamente se les dobla la piernita, y con Doppler vascular se puede acceder muy bien. Hay una pequeña curva de aprendizaje, pero se puede hacer muy bien, así que nada, nos entusiasmo, que la verdad que es muy interesante. ¿Preguntas? Una pregunta y un comentario. Ya estoy como Tamashiro, ¿viste? Una pregunta y un comentario. La pregunta es ¿por qué decidiste tratar las dos arterias si no te hubieras quedado conforme con haber tratado la tibial, que ya tenía un bastante buen arco? Y el comentario es, ahora en el Solasi presentamos un trabajo sobre la evolución del miembro asintomático, en donde el índice tobillo-brazo del miembro sintomático es predictor de la evolución del miembro asintomático. Es decir, que los pacientes que ingresan con una gangrena que se llama miembro inferior derecho, con un índice tobillo-brazo de menos de 0,4 o menor, es un predictor de evento duro, es decir, amputación mayor en el miembro contralateral. Porque sepan que la distribución de las lesiones anatómicas es similar. Lo único que cambia es el mecanismo que le generó la aparición de la úlcera o la gangrena. Y lo de la tibial, eso la pregunta. Me parece, en la previa le habíamos hecho solo la tibial anterior. Me parecía que nos habíamos quedado cortos. Este paciente tiene 48 años y la posibilidad de hacerle todo era factible, y me pareció que era ofrecerle el mejor tratamiento. A lo mejor con la tibial anterior sola hubiera sido suficiente, pero el arco plantar era bastante insuficiente porque todo lo plantar no se llenaba todo por anterógrado, y las digitales no eran tan buenas con eso solo. Hicimos un test cuando hicimos solo la tibial anterior y quedaba insuficiente. Y entusiasmo. La verdad es que había venido un mes antes Palena, que es un argentino que vive en Italia, que nos enseñó bastantes tips para hacer esto. Y bueno, cuando
Este paciente parecía factible para hacérselo y la idea era darle el mejor escenario posible. Cuanto más vasos revascularizás, mejor. Y sí, más en este paciente, por ahí si hubiera sido uno de 78, no, pero este es un paciente activo, que había perdido el trabajo, necesitaba reincorporarse lo antes posible. Entonces, ¿y cuál es la tendencia? ¿O los vasos se conforman o van por todo? El tema es que tenemos una tasa como todo nos pasa, la verdad, de monóxido no está demasiado. Tenemos una dosis limitante de central, tenemos mucho renal, como puede pasar, y en Argentina, por lo menos hay muy los protocolos, mujeres prácticamente todo lo hacen con contraste elevado. Igual me escuchan, ¿no? Gracias. Entonces, uno de los limitantes para nosotros es, primero, cuidamos mucho la radiación. Nosotros hacemos siempre todos los protocolos, unas primeras imágenes con sustracción. Acuérdense que la sustracción tiene doble radiación. Entonces, siempre usamos radioscopía de baja y siempre tratamos de hacer simplemente diagnóstico y terapéutica final o control final con sustracción. El resto lo hacemos con cine. Entonces, eso, el tiempo de sala, que es real. Yo en un hospital donde la sala la compartimos con un montón de especialidades, a veces las angioplastias son hora y cuarto, a veces menos, una angioplastia periférica compleja, entonces a veces nos corren los tiempos, pero habitualmente sí podemos, hacemos por lo menos 2 vasos principales, sí podemos. Si comparten, como decimos, el famoso angiosoma. También hemos hecho revascularización indirecta, o sea, un vaso, como vos explicabas, que es de narcoplantar y es un territorio compartido, con un solo vaso terminamos ahí. También dependemos de qué tenemos de material disponible dedicado. Ahora, por suerte, contamos con un mayor banco de esto. Pero si son, porque yo ya he hecho, digamos, abordaje retrógrado, tanto pedio como tibial posterior, en oclusiones totales que no pudimos acceder por abordaje anterógrado. En ese caso ya preparábamos el pie para punción retrógrada, como para minimizar tiempos. En ese momento no contábamos con eco, así que lo hacíamos por exactamente, que es un tema porque estás pegado al angiógrafo y la tasa de radiación para el operador es mayor. Hoy tratamos de buscarlo con Doppler, que es más sencillo, pero son casos seleccionados. Pero sí, lo que vos ya explicás de revascularización completa, ideal. Sí, toma. Este caso te quedó, digamos, buenísimo. Y en el caso de vos de detectar disecciones, ¿qué tratamiento usás? ¿O lo dejás anticoagulado? ¿Le pones algún stent? ¿Puedes poner un stent? Si la digamos? disección no compromete el flujo, nada. La mayoría de las veces, incluso en suprapatelar, cuando es una oclusión total y le vas a hacer balón solo, incluso el balón con droga, por eso yo digo que nos tuvimos que resetear de cómo hacíamos angioplastia, muchas veces dejás una disección que no le compromete el flujo y evoluciona muy bien. Si le compromete el flujo, en general, por más que lo anticoagules, si no podés reentrar O sea, a la arterias luz, chicas, generalmente cuando hay una disección. sí, si no compromete podés bastante. reentrar a la luz o tenés que tratar de tener un acceso retrógrado del otro lado o desde la pedia o desde donde puedas tener acceso desde abajo, que en general es más fácil reentrar, pero es volver a entrar a la luz. Si se tapó por una disección o porque no volviste a entrar o porque no podés reentrar, tenés que buscar otro acceso para reentrar. No, Si pero lo vos lo anticoagulás baloneás, ves una disección, colocaste algún stent, digamos, en la parte. no tiene indicación lo de dejás colocar en así. el ojo. Incluso Es muy bajo. Sí, no tiene indicación. Y salvo el tronco tibio peroneo, alguna indicación puede llegar a tener, pero si no, estén en infrapatelar y en el pie menos. Sí. Sí, no, con micrófono. Hola. Hola. Sí, considerando que la angioplastia en enfermedad infrapatelar a mediano y largo plazo, las tasas de permeabilidad no son muy buenas. El objetivo de éxito terapéutico sería la curación clínica, por ejemplo, la úlcera de los pacientes y esas Sí. cosas. Sí, el objetivo en la isquemia crítica siempre es apuntar a que cure la lesión y evitar la amputación. La permeabilidad, muchas veces si haces controles con eco o angiográficos, en general no se hace, a largo plazo es probable que estén ocluidas, o alguna o parte. Pero si le curó, fue exitoso porque el objetivo era ese.
en general la permeabilidad en estos vasos no es tan buena a largo plazo como en los vasos más grandes. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? Anita, contanos acerca del Radami Registro, entonces. sí. Bueno, un poco la idea de armar este registro es porque hay más entusiasmo en todo lo que es miembros inferiores y la verdad que no hay registros ni números de lo que se hace en nuestro país ni en ningún lado aquí. Así que la idea fue hacer un registro de todas las angioplastias en todos los territorios, digamos, registrar solo las angioplastias que se hacen en territorio ilíaco, fibropopliteo, infrapatelar o pie o lo que se haga. Y lograr cuantificar esos pacientes. La idea era hacerlo lo más federal posible. Empezamos así hace 6 meses aproximadamente. Tuvimos una buena recepción de la idea, pero en la práctica no fue tan evidente como la recepción inicial. Teníamos muchos centros que estaban entusiasmados, pero la realidad es que los centros que participaron fueron casi la mitad. A pesar de eso, tenemos casi 400 pacientes y eso nos va a permitir evaluar dónde estamos parados, qué estamos haciendo, qué territorios son los que más se hacen, cuáles son los resultados, qué patología es la que se interviene y cuál menos. Y la idea de esto es que todos participen. Probablemente a ustedes les puede entusiasmar porque uno de los planteos de lo que se armó es armar grupos de trabajo de cada territorio, de las distintas patologías y tener publicaciones con toda la casuística. El Radami aparte les ofrece tener una base de datos propia de cada centro para poder llevar sus propios controles y poder publicar en qué situación estamos. La idea original era hacerlo durante un año, pero tenemos el proyecto casi concreto de extenderlo un año más. Y es muy fácil de llenar, es un registro online que tienen que ingresar con el centro y le piden un par de datos y se llena hasta el teléfono si quieren. Dura aproximadamente entre 4 y 5 minutos la carga. Lo que tiene que tener es disponibilidad de los datos. Y tanto para una vez que estén los datos de registro, con la autorización del Radami o armando los grupos de trabajo, pueden acceder a toda la información o tener información de su centro mensualmente, si quieren, de los datos propios. No sé, Andrés, si se te... No, nada. Estimularlos a participar. Te sale también las alertas de los seguimientos de los 6 y de los 12 meses que las envía al mail que aparece registrado de cada centro y bueno, nada, muy entusiasmado porque es lo único, no hay disponible datos en todo lo que es Latinoamérica. Y también creo que da la posibilidad a que saque información importante incluso de los distintos territorios. Hay centros que hacen más una patología, otros más, nosotros en el hospital o entre el hospital y lo público hay un poco de diferencia entre las patologías que se ven y los territorios que se tratan. Y bueno, esa información la verdad es que nos va a servir a todos. Así que sí, los invitamos a participar cuando quieran. O pueden entrar a la web directo que es www.radami.org.ar o mandarnos un mail al consejo y nosotros los guiamos. Bueno, muchas gracias, Ana. Muy lindo el caso.